Gracias por acompañarnos. Continuamos con los especiales de la visita del Papa Francisco a Colombia, visita que les recordamos empezará este miércoles a las 4:30 de la tarde, cuando arribe de Roma al aeropuerto militar de Catán el Papa Francisco. De ahí irá a la Nunciatura Apostólica, que es el sitio donde permanecerá, donde residirá durante estos días, especialmente las noches en Colombia. Hoy vamos a hablar de los impactos políticos, geopolíticos de los papas y especialmente del Papa Francisco. Si bien, y está clarísimo, así lo ha anunciado el Vaticano, también el episcopado colombiano, esta es una visita apostólica, pero sin duda todos los viajes de los papas tienen algún impacto y de eso nos vamos a encargar hoy. Es un placer compartir este conversatorio con el ex embajador de Colombia ante la Santa Sede, el doctor Juan Gómez Martínez, exalcalde de Medellín en 1988, el primero en ser elegido con voto popular, exgobernador de Antioquia en 1992, también por supuesto por voto popular, el primero, ex constituyente de 1991 y en el periodo 2007-2010, embajador ante la Santa Sede. Doctor Juan, un placer tenerlo en Teleantioquia, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias por esta invitación, muy bien y muy esperanzado con la visita del Papa. Las visitas de los papas no se hacen porque sí, no surgen de la nada, siempre tienen un propósito, episcopal por supuesto, consolidación o expansión del catolicismo, un impacto político, un propósito geopolítico o por lo menos un simbolismo, y cuando hablamos de simbolismo también hay un impacto. Es una realidad ese logro que tiene entre las comunidades y los países una visita papal. Es muy importante, y es que el Papa es una figura mundial. Cuando el presidente Uribe estuvo en Roma, siendo yo embajador allá, que pedimos una audiencia con el Papa, él fue a esa audiencia, me preguntó cuántos embajadores hay aquí en la Santa Sede. En esa época éramos 177. Él se impresionó de tanto. Ahora yo creo que estamos están cerca a los 190. Es que el Estado Vaticano es un Estado muy importante para el mundo entero. No todos los países son católicos y allá hay 190, algo así, embajadores de países, pues todo el mundo prácticamente, y no todos son católicos, ni el Estado ni el embajador, pero allá están representando a su país. Esa es la importancia que tiene la Santa Sede, que tiene el Papa. Y una visita de un personaje de esa categoría pues es muy importante en cualquier país, y más en Colombia, siendo un país católico. Pero estaba diciendo el doctor Juan, no solo estamos hablando del máximo jerarca de la Iglesia Católica, con una comunidad de feligreses que puede llegar hoy tranquilamente a 1.300 millones de personas. Estamos hablando de un porcentaje muy alto de la comunidad en el mundo, del 18, el 20%. Estamos hablando de un jefe de Estado y por eso el contexto que nos entrega el doctor Juan es bien importante. Y siempre tiene influencia y tiene impacto, no solo sus posturas y sus visitas. Veamos a lo largo de la historia cuál ha sido esa importancia política de los papas. En sus inicios la figura del Papa solamente era aquel pastor que acompañaba a su comunidad
Con los años se expandió la iglesia y este cargo se convirtió en la máxima categoría de la Iglesia Católica como jefe de Estado justamente en el siglo IV. Hoy es considerado como una figura política con imponencia en las potencias mundiales. Hoy la historia cuenta con 266 papas, pero algunos marcaron la historia política. Pero tenemos en la antigüedad unos papas espléndidos. León Magno, por ejemplo, que logró hacer que Roma fuera un espacio independiente de las presiones de quienes querían tomarla. La figura del Papa Gregorio VII, un intelectual que también se empeñó por la vida pastoral. La figura de los grandes papas del Renacimiento. El siglo XX fue categorizado como la época de las guerras mundiales. Es por esta razón que los papas juegan un papel fundamental en las naciones, ayudan a conciliar guerras, intervienen en temas políticos a través del mensaje evangélico. Por eso encontramos esa figura también de jefe de Estado. Se llamaban incluso con un nombre muy interesante, estados pontificios, y tenían una categoría semejante a una actual monarquía. Pese a que el Papa no tiene ninguna injerencia o decisión política directa, su acción más importante es lograr tener un dinamismo en la política internacional. Esto también hace que los dirigentes tomen como influencia su mensaje para dirigir una nación, en especial aquellas que buscan la paz. Miren, ocurrió algo histórico el 4 de enero de 1964. Habían pasado 160 años sin que ningún papa, ningún pontífice saliera del Vaticano, o saliera de Roma, de Italia, para ser más exactos. Y en esa oportunidad Pablo VI fue a Tierra Santa, a pesar de no tener relación diplomática con el Estado de Israel. Solo dos antecedentes tenían esas salidas, doctor Juan y amigos televidentes. 1782, Pío VI a Viena, y 1804, cuando Pío VII fue a París para la coronación de Napoleón. A partir de ese momento, Pablo VI visitó 11 países, Juan Pablo II visitó 130 países. ¿Qué ha pasado con esas visitas, doctor Juan? Eso no es fácil. Le cuento que estando yo allá me pidieron varias veces que el Papa viniera a Colombia. Yo estuve en el protocolo hablando y me dijeron, vea, este no es un papa viajero como fue su antecesor, Juan Pablo II. Él va a continente, ya estuvo en el Brasil, estuvo en México, ya visitó Sudamérica, Norteamérica, y no, él simplemente va a los continentes, a pesar de que cuando vino al Brasil pedimos que pasara por Colombia. Que diera una pasadita. Sí, una pasadita. No, él no era un papa viajero. En cambio, yo creo que ahora Francisco va a seguir la huella de Juan Pablo II. Yo creo que va a ser un papa viajero, por lo menos más que Benedicto. Y sabe que sí, porque Benedicto XVI al final logró 19, 20 viajes. Francisco ya va en el 16 o 17, o sea, pronto superará los viajes y la presencia en países de su antecesor. Pensando puntualmente en este contexto, en esta coyuntura política, doctor Juan, de Colombia, se firma recientemente el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Está claro, y así empezamos diciendo, esta no es una visita política, es una visita apostólica, pero se da en un año muy importante en la historia del país. Y decíamos también al comienzo, no es gratuito que se escoja un país ni un viaje. Venir a Colombia tiene un simbolismo bien interesante. Sí, eso es cierto, tiene un simbolismo, una coyuntura política que yo creo que han tratado de aprovecharla, pero el Vaticano está suficientemente informado. Ellos tienen toda la información de todo el mundo. Y yo creo que el Papa, la visita va a ser más bien apostólica, pastoral. Claro que va a hablar de la paz, pero la paz en general no creo que se vaya a comprometer políticamente en ningún aspecto en Colombia. Y él sabe cómo está de
polarizado el ambiente político, Sí. porque si alguien está bien informado, producto de sus asesores, además es un papa latinoamericano de Buenos Aires, Argentina, pues tiene el escenario perfectamente claro. Para demostrar la importancia y el impacto geopolítico, tal vez dos referencias, lo ocurrido con Juan Pablo II, que ya les vamos a detallar, e incluso el Papa Francisco, con su visita a Cuba y su solicitud a Estados Unidos de bajarle a los controles y a ese bloqueo económico que se tenían. Lo de Juan Pablo II sin duda es bien interesante en la historia de la geopolítica mundial. Es electo papa, elegido papa en el 78 y en el 79 hace su primer viaje a Polonia. Si mal no recuerdo fue como 9 o 10 viajes a Polonia. Y eso marcó, decía incluso Mikhail Gorbachev, el líder de la Unión Republicana Socialista Soviética, que ese fue el detonante de la caída no solo del muro, sino del fin de la Guerra Fría. Veamos este informe. La figura del Papa, sin lugar a duda, es tan política como eclesial. Los sumos pontífices luchan por la crisis humanitaria, uno de los problemas más graves de Europa Oriental. Las migraciones internacionales, las guerras internas, las posibilidades de las guerras internacionales y el extremismo religioso son los 4 pilares por los cuales los papas toman determinación. El Papa Juan Pablo II fue uno de los mayores influenciadores en la terminación de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. La relación digamos, de equilibrio entre la figura del Papa y otros jefes de Estado radica en lo siguiente. Después de los acuerdos de Letrán en 1929, pues lógicamente se crea la ciudad del Estado del Vaticano, el Estado del Vaticano. Entonces esto le da una representatividad jurídica internacional bastante importante. Si bien las relaciones internacionales se establecen con la Santa Sede, este organismo creado, la Ciudad-Estado del Vaticano, es el órgano, digamos, territorial en el cual ejerce su soberanía el mismo Papa. Karol Józef, o más conocido como el Papa Juan Pablo II, fue un sacerdote polaco. Fue el primer papa no italiano en ocupar el puesto más alto del Vaticano. Gracias a su influencia polaca, ayuda con la caída del muro de Berlín. Sí tuvo alguna influencia que haya sido polaco el Papa Juan Pablo II por 2 razones. En primer lugar, porque viene de una nación que había sido invadida durante mucho tiempo, y en segundo lugar, porque era una de las naciones más cristianas, católicas que existían en ese momento en el mundo occidental, es decir, un bastión del catolicismo muy importante para lo que podía desplegarse en ámbitos internacionales. Y por supuesto, la reacción de estas invasiones, haber padecido la Segunda Guerra Mundial, mirar el escenario político internacional desde el punto de vista de la invasión, desde el punto de vista del sacrificio de estas personas, también lo llevó a él a hablar de una manera más global sobre las invasiones que se presentaban en el mundo, las guerras. Al haber nacido en un país que había padecido guerras y conflictos tanto internos como internacionales, hizo que se volviera una insignia de lucha en su papado. Y sin duda fue clave para la terminación de la Guerra Fría y lo que hemos vivido después de esa época en la historia de la política y la geopolítica internacional. Las FARC, ahora como movimiento político, están solicitando una visita, una presencia, una reunión con el Papa Francisco. ¿Será eso posible? Se lo va a consultar al doctor Juan Gómez Martínez, pero al regreso, después de esta pausa comercial. Ya volvemos.